FM 89.1, Radio Universidad. Ahora sí vamos a estar hablando de cine, dejemos descansar a la gata en paz. Yo creo que los ruidos acá se fueron, así que creo que no era un animal o pasó muy rápido. Y te decía que ya lo habías anticipado vos cuando comenzaba el programa, con esto de las buenas noticias, muchos regresos a la presencialidad de un montón de actividades que venían ahí un tanto rezagadas o confinadas a la virtualidad. Y hablamos del regreso a la presencialidad del Festival Internacional de Cine LGBTIQ y más, el Festival Asterisco, en su 8ª edición ya, Mauro. Y tenemos en línea al director artístico de este festival, el Festival Asterisco, que es Diego Trerotola. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? María te saluda y Mauro desde casa. ¿Qué tal? Hola, María y Mauro, ¿cómo andan? Bien, bien, acá decimos viernes de buenas noticias. Nos pasaron un par de cosas que estábamos dudando de si era tan viernes de buenas noticias, pero charlar con vos acerca de este regreso a la presencialidad de este festival de características internacionales es una re buena noticia que queremos compartir con nuestros oyentes. Bueno, gracias por estar acá difundiendo este festival y sí, es una buena noticia que nos convirtamos, que nos sigamos transformando. Somos un festival transformista. Este año somos un festival anfibio porque vamos a tener actividades presenciales, vamos a volver a la presencialidad fuertemente, pero también vamos a seguir con la resaca del año pasado de las actividades online también. Nos quedó esa resaca porque también tiene su gracia ser un festival que no se restringe solamente a la gente que puede tener acceso a actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que puede haber a nivel federal algunas de las películas que vamos a programar este año. Creemos que la cultura LGBTIQ+, tiene que tener la menor cantidad de restricciones o ninguna, y que llegue a mucha gente y sobre todo a lugares donde a veces no hay posibilidades de diversidad cultural en ningún sentido. Entonces, bueno, eso es un objetivo del festival que siempre tuvimos, y este año lo vamos a cumplir por primera vez, que sea un poco federal y un poco también un festival situado, ¿no? De un lugar desde el cual hablamos, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me encantó el término resaca para esto que nos queda, ¿no? de la pandemia, porque si bien el término resaca conlleva, ¿viste? Algo no positivo, digamos, pero volvemos, ¿viste? Volvemos. Entonces, sí. Algo nos quedó de todo eso, ¿no? Sí, nos queda algo que las resacas hay que saberla vivir, ¿no? Es como la pandemia nos dejó un poco chocados, chocades, pero bueno, hay que seguir con el modelo que tenemos. Si el modelo está averiado, hay que seguir adelante. Entonces, me parece que hay que sumar lo negativo y lo positivo de todo en un punto y saber ver las posibilidades de eso, ¿no? Creo que siendo un festival muy presencial que defendemos la idea comunitaria del cine, la recepción comunitaria, ¿no? Un festival de cine es un punto de encuentro, es un lugar de congregación, de comunión colectiva, comunitaria. Pero bueno, las situaciones van mutando y hoy en día las comunidades virtuales existen también, y está bien que las alimentemos con otros contenidos, con otras temáticas, con otras formas, con otras sexualidades, con otras identidades, con otras incógnitas, que es lo que trae Asterisco. Básicamente, Asterisco es un festival que hace de la cultura LGBTIQ+, un lugar de mayor inestabilidad en el mejor sentido de la palabra. No queremos cristalizar quiénes somos, sino que la vida es una forma de búsqueda de diferentes identidades, de diferentes formas de vivir el placer, el deseo, el goce, la sexualidad y la identidad o la no identidad, porque también eso está incorporado en el festival. Y eso lo hacemos a través del cine, que es claramente una actividad que se hace colectivamente, comunitariamente, y se recepciona de la misma manera. Entonces hay como las comunidades se miran al espejo, ¿no? En las pantallas de cine. Quienes hicieron la película son reflejo de la sociedad en la que viven, y esa sociedad después va a ver las películas
y va a ver cómo lo reflejan. Entonces, nada, ramificarnos y ser un festival anfibio este año y volviendo a transformarnos. El año pasado nos transformamos en un festival online, este año nos transformamos en un festival anfibio y vamos a seguir las etapas de transformación. Acá muchas veces hablamos de la importancia de la visibilidad, de la representación, para todo lo que tiene que ver con esta cultura LGBTIQ y más, sea parte de la cultura en sí, ¿no? Con mayúsculas, que no sea un reducto, sino que interactúe con todo lo demás que es cultura. Lo sumamos a Mauro Jardón a la charla. Mauro, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo andás? En relación a esto que mencionaban al final, que ahí hacía referencia a María, vos, ¿cómo observás también como crítico de cine el cambio que hubo en estos últimos años? No solamente 8 años del que lleva el festival, pero sí, bueno, para tomar ese término, ¿no? Pero los últimos 10 años, si querés, el reflejo, como decían, de la sociedad que se ve en el cine o en la cultura. ¿Cómo estaba anteriormente narrado la postura o los personajes de la cultura LGBTIQ+, y cómo es hoy, cómo fue esa transformación que la vimos en el cine, pero también en la sociedad? ¿Cómo lo observas? Y mira, hay muchas capas en esa transformación. Y hablo un poco desde el punto de vista del festival. Primero, al inicio de Asterisco, en el 2013, en realidad empezamos a pensarlo en esa época. La primera edición fue 2014. Nos costaba mucho, por ejemplo, en Argentina encontrar películas que se desencuadraran de ciertas formas adocenadas de hacer cine, y sobre todo de hacer cine relacionado a la diversidad sexual y la identidad de género. Es decir, Asterisco nació como un festival ligado a las leyes de vanguardia, o en el contexto de las leyes de vanguardia de la ley de identidad de género y de matrimonio igualitario, que todavía, por ejemplo, la ley de identidad de género es una ley de vanguardia en el mundo, porque justamente hoy estamos en el día de la despatologización de la identidad trans, y es una ley que despatologiza, que no le da ningún tipo de entidad a la medicina para decidir lo que las personas quieren ser, tampoco le da ninguna entidad a la justicia, por lo tanto también esa ley de identidad de género argentina desjudicializa la identidad, entonces le da todo el poder a las personas que puedan elegir con la identidad que quieran vivir, porque todo el mundo debería tener ese derecho, sea una persona cis o una persona trans. Esa ley fue cerrada cuando se aprobó, y la Secretaría de Derechos Humanos se le ocurre la idea de hacer un festival que tenga que ver, digamos, con el lugar de vanguardia que ocupaba Argentina. Y el festival primero convocan a Albertina Carri, y Albertina Carri me convoca a mí y a Fernando Martín Peña, y empezamos a pensar el festival. Y en realidad ese grupo que se armó inicial tenía que ver con un sentido del cine que era muy plural, y que tenía que ver con esa pluralidad, diversidad que abría esa ley de identidad de género también. Entonces empezamos a ver que no necesariamente ese cambio jurídico que había tenía un correlato con un cambio cultural. Es decir, todavía se seguía haciendo un cine que no necesariamente expresaba toda esa nueva dimensión que abría una ley, pero que ya estaba en la sociedad, en las organizaciones que luchamos la ley. Entonces, había como que había un cine que seguía repitiendo ciertos tics para representar todas estas cuestiones y para visibilizar todas estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, el primer año tuvimos solamente un largometraje argentino, porque lo que veíamos no nos parecía que estaba en sincronía con esta lógica que coincidíamos en la búsqueda del Festival Asterisco. Pero a lo largo de los años empezó a pasar al revés. Nos costaba elegir una sola película argentina para que forme parte del festival. Y aparecieron una serie de largometrajes, muchos de ellos incluso, para estimular que haya películas más arriesgadas, que pensasen de una manera más libre estas cuestiones,
el festival desde el principio tuvo una competencia de películas en proceso, que dábamos premios para que se puedan terminar estas películas, porque muchas de esas películas no accedían a otros premios o a otros subsidios para poder hacerse, porque estaban fuera del radar del cine que se hacía, ¿no? Del cine que se aprobaba, que el cine que se asimilaba a un sistema de producción. Entonces, esas películas que empezamos a apoyar empezaron a pasarse en el festival. Entonces, cada año que hacíamos esa competencia de películas en proceso, terminábamos apoyando películas que después las íbamos a pasar en el festival. Entonces, el festival empezó a estimular que haya mayor libertad, mayor presencia de ciertas formas de hacer cine en relación a la identidad o la sexualidad, y los últimos años lo vemos exponencialmente ese crecimiento, porque fue como una suerte de efecto que progresivamente se fue expandiendo, y ya hay gente que hace una película y antes de que tengamos la convocatoria para que se presenten para la preselección del festival, nos escribe y nos dice: se va a hacer este año el festival porque tengo una película para ustedes. Digo, la gente está esperando el festival como plataforma para mostrar ciertas películas que sabe que tienen lugar en este festival y que quizás no en otros. Y no hablo solamente de cineastas de Argentina, hablo de cineastas de otros países que miran a este festival como un lugar de plataforma de despegue de una película, de que va a tener una visibilidad donde se va a respetar ese cine, se va a potenciar, va a encontrar canales abiertos para que todo el mundo las vea, va a tener una cierta difusión que el festival se merece. Entonces, lo que veo es que ese cambio jurídico que hubo en Argentina hace ya más de 10 años, un poco más de 10 años, con la ley de identidad de género, está empezando los últimos años, te diría el último lustro, a tener un correlato en cambio cultural y sobre todo en la producción de cine. No sé, por ejemplo, hace unos años, para lo último, soy muy verborrágico, perdón, pero no pasa nada. Agrego lo último. Hace unos años tuvimos una película hecha colectivamente desde el bachillerato Mocha Celis, que es un bachillerato trans, sí, creado para educación relacionado con la cultura trans argentina, y esa película fue creada y producida desde una forma de hacer cine distinta, que fue una forma colectiva de representación, ¿no? Y esa película se presentó en Asterisco y ganó el premio a Mejor Película en la competencia Asterisco. Y este año tenemos otra película hecha en pandemia, que se llama Transcultural, que es una película de una cineasta trans de Chaco, que durante la pandemia creó un sistema para que las compañeras trans del Chaco se autorrepresenten y poder crear una película en este contexto limitado de la pandemia, de autorrepresentación de mujeres trans en el contexto del Chaco. Y esa película la presentamos también este año en la competencia. Digo, son nuevas formas de hacer cine, nuevas formas de relacionarse con el audiovisual y nuevas formas de búsquedas dentro de el cine LGBTIQ+. Y van a tener también dentro del festival este año a una película que recién lo contábamos, porque hace un ratito nada más, acaba de ser seleccionada El Prófugo, ¿no? Como representante argentina en lo que van a ser los Oscar. ¿Qué nos puedes contar de esa peli? Y bueno, justamente, esa película, a diferencia de las películas que acabo de mencionar, que son películas hechas desde la radicalidad del cine independiente, más independiente argentino, sin presupuesto, sin estructura industrial, esa película tiene otro origen, que es un origen más industrial, es decir, con una plataforma que tiene que ver con un cine con actores populares, con un apoyo a la industria. Esa película está distribuida por Disney en Argentina, y sin embargo, en el interior de ese sistema siembra otra forma de entender las cuestiones de identidad de género, hay toda una mirada feminista, hay también una lógica bastante surrealista, si se quiere, de la relación entre la identidad como imaginación y la identidad como corporal, como cuerpo y como realidad. Y esa película es una película desafiante dentro del sistema, básicamente, de producción industrial en Argentina y en el mundo. Y que esa película que esté en Asterisco tiene que ver con que Asterisco es un festival que hay desde cine más radical
de la independencia experimental hasta películas interior de la industria, porque el cine LGBTIQ+, no es una sola cosa, digamos, es muchas cosas en muchos lugares y se ramifica todo el tiempo. Y puede haber películas industriales que tengan valor y películas independientes que tengan valor y otras que no. Entonces, no tenemos como parámetro restringido de lo que es el cine LGBTIQ+, sino que, al contrario, tratamos de romper todas las concepciones limitadas que tenemos para entender qué es la cultura LGBTIQ+, ¿no? Entonces, El Prófugo es justamente este año una de las que representa un cine que se hace desde parámetros industriales, pero que no es necesariamente un cine cis heteropatriarcal, ¿no? ¿Cómo se puede establecer un punto de vista crítico desde una estructura que históricamente no representó o no visibilizó o no acompañó las luchas de los colectivos LGBTIQ+, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En realidad siempre, en general, ha actuado como reproductor, ¿no? De los estereotipos heteropatriarcales. Aunque cada vez se le exige más, si bien hay grupos muy críticos, ¿no? De los cambios, de las perspectivas de género, que incluso hablan de ideología de género y demás, cada vez se le pide más, la sociedad le pide más al cine que represente la diversidad, ¿no? Pasa con, vos mencionabas recién la distribución de Disney, pasa con las grandes producciones de Disney, en Star Wars, en las películas de Marvel, ¿no? Como que cada vez se exige más esto y se celebra cuando esto sucede. La próxima película que se va a estrenar los primeros días de noviembre de Marvel tiene una familia LGBT, ¿no? Son 2 varones que además tienen un niño, ¿no? Sí, es verdad que también lo LGBTIQ+ está más presente en general en la cultura y que hay mucha gente que lo exige. Ahora después hay que empezar a pensar cómo está presente. Sí, hay que ver si hay mucho pinkwashing también, ¿no? Entonces... Claro, a eso voy. Que esté presente, hay también un capitalismo arcoíris, ¿no? Sí, totalmente. Uno iba... Lo vemos en el mes del orgullo también. Claro, estamos en un mes del orgullo, por ejemplo, ya hay como 2 meses del orgullo. Sí. Está el de junio y está ahora el de noviembre. Y es también como... y una parte de ese mes del orgullo es el mercado del orgullo, ¿no? Sí. Quiero decir que hay mucho pinkwashing, como vos decís, hay mucho lavado de las reales demandas y las vidas reales de las personas LGBTIQ+. Por ejemplo, Asterisco este año, durante junio, hizo una intervención que hizo un festival como una muestra, más que un festival, ese mes, y que se llamó Celebrando la Rebelión, porque queríamos poner en agenda que el 28 de junio, que por eso se hace ese mes también actividades que tienen que ver con la diversidad, lo que se celebra es que un grupo de personas se rebeló a la policía y a la represión en Estados Unidos frente a una racia policial que no les permitía vivir en el espacio público su forma de ser. Y si vos te ponías a fijar ese mes todas las actividades, nadie realmente celebraba la rebelión. O sea, lo que es una rebelión, fue una rebelión, y eso estamos celebrando, y la tenemos que seguir celebrando hoy, rebelarnos a cierta forma de represión. Pero ¿qué pasa? Casi todos los eventos oficiales y a veces no oficiales, hechos por ONGs, lavan todo el costado que tiene que ver con la historia de la lucha que logró que en este momento estemos celebrando, haciendo actividades, viendo películas o lo que sea. El Festival Asterisco hizo una actividad que se llamó Celebrando la Rebelión, y me parece que si no pensamos el lugar que tuvo la historia y las tensiones sociales que todavía existen, estamos en un problema, porque lo que estamos pensando es que ya no hay conflicto de poder vivir las identidades, las formas de vida con pleno acceso a las posibilidades sociales, y hay todavía restricciones. Entonces, sí, no es que porque hay un superhéroe LGBTIQ+ en una película, eso salva, digamos, todos los conflictos que hay alrededor de la cultura que ese superhéroe pueda representar o no. Entonces, y lo digo esto siendo muy fan de muchas películas de superhéroes, no estoy hablando mal del cine de superhéroes,
tenga o no tenga personajes es lo que se hace para la pantalla y de lo que pasa atrás. Pasó también con películas Black Panther, por ejemplo. Tenías un montón de negros trabajando y era para hacer una película de negro. Después cuando hacen películas de blanco, eso no laburan más, ¿no? Es lo mismo, sucede lo mismo, ¿no? Y se habla de diversidad, de celebrar la diversidad, por ejemplo, en el mercado, en las marcas, y después no hay diversidad de cuerpos, ¿no? Está bien, podés ser LGBTIQ, pero tenés que ser flaco, porque si no, no podés comprar ahí. Para que no nos vayamos más de tema, Diego, contanos con qué nos vamos a encontrar en ese festival, así invitamos a la gente a que participe. Bien, nos vamos a encontrar con un festival que tiene una competencia de largometrajes argentina, donde está el Prófugo Transcultural que ya nombramos, y que este año volvemos a hacer una competencia argentina porque hay muchas películas que nos parecen que son destacables, premiables y valorables. El año pasado la competencia principal fue latinoamericana, pero este año vuelve a ser una competencia argentina. También vamos a hacer una competencia argentina de cortos, como la otra sección importante del festival, donde va a haber cortos de muchos rincones, ciudades, del país. Es una competencia muy federal. Estamos tratando siempre de descentrar de Buenos Aires el lugar de producción de cine LGBTIQ+, y mostrar que eso existe. Y después vamos a tener una sección que es de películas en proceso, la había comentado antes, que también es una competencia de 8 películas que todavía no pueden ser terminadas, y les vamos a dar premio a algunas de ellas para que puedan terminarse. Eso es como un núcleo central del festival. Y después, el otro núcleo del festival, que más que central es descentrado, se llama La Piel Cabito, que es una sección muy bolsa de gatos, donde hay cortos, largos, cine experimental, cine del presente, cine del pasado, hay películas de muchos países distintos, Italia, Estados Unidos, Rusia, República Checa, Argentina, Cuba, Paraguay, y en esa diversidad construimos una suerte de laberinto, donde pueden verse películas que incluso están opuestas estéticamente entre sí, pero que siempre trabajan sobre la idea de una búsqueda a nivel LGBTIQ+. Y después tenemos una sección que está desde el primer festival, que se llama Pioneres Queer, que recuperamos algunas miradas pioneras, y este año tenemos un homenaje muy especial a Libertad Leblanc. Libertad Leblanc murió va a ser 6 meses cuando empiece el festival, murió este año, y fue una heroína queer, porque de alguna manera, a pesar de que siempre se relega a las personas, a las mujeres que construyen su imagen como divas, y sobre todo como divas eróticas, y se las ponen en el lugar ese como de vedette, como si eso fuese despectivo. Los últimos años hubo una revalorización de las transgresiones de esa figura de la vedetonga, que antes se pensaba como despectiva, y sobre todo con Libertad Leblanc, que también sucedía lo mismo con Isabel Sarli, que tiene su culto propio. Libertad Leblanc fue realmente queer. En sus películas, por ejemplo en el cine, ¿no?, que fue una carrera muy importante de ella, hubo muchas transgresiones que tenían que ver con salir de la lógica esta cis heteropatriarcal de la que hablamos. Incluso en una de sus películas es la primera vez que participa en la pantalla argentina una persona trans. Entonces vamos a pasar algunas películas, de hecho 3, y le pusimos el nombre a este pequeño foco en ella: Libertad, 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 porque es como Libertad Leblanc, es como un poco un himno también, un himno desviado, torcido, marginal de la diversidad, y la vamos a recuperar como pionera. Y después tenemos una sección más retrospectiva de focos, y vamos a recuperar, por primera vez en Argentina, vamos a exhibir películas de un colectivo de cine homosexual subversivo de la transición democrática española, que es el colectivo El Cinco Cucas, y que fue un colectivo que hizo 10 años cine, después desapareció y circuló secretamente hasta que hace pocos años fue recuperado del olvido por una tesis doctoral que investigó las formas de resistencia
dentro del cine en la transición democrática, ni bien murió Franco en España, y recuperó a este colectivo y hubo todo un periplo para encontrar las copias de estas películas que habían hecho y las vamos a traer por primera vez a Argentina. Tiene una película que se de alguna manera que se puede entender completamente dentro del fenómeno anarcomarica de que había en Cataluña en esos años, porque hay que aclarar que todo el anarquismo durante el franquismo, o gran parte del anarquismo, se refugió y resistió en Cataluña, y hubo una articulación y un diálogo directo con la comunidad marica, se llamaba así, y este colectivo defendía la palabra maricón como una forma de autodenominarse. No existía la forma de denominarse gay en esos años, y homosexual era una forma médica de denominar. Entonces defendían el concepto de lo marica como forma subversiva. Hicieron una película, hicieron algunos largometrajes, vamos a pasar uno de ellos, quizás el más revolucionario, que se llama También encontré mariquitas felices, que tiene, sin ser programática, o para nada programática, todo un manifiesto anarcomarica en el interior de esa película, que trabaja sobre el melodrama. En 1980, es de 1980 esta película, el mismo año que debuta Almodóvar con Pepi Lucibón y otras chicas del montón, que claramente se convirtió como el cine queer por excelencia de España, y fue absolutamente célebre a partir de esa película, pero este colectivo fue invisibilizado durante décadas. Así que vamos a traer sus películas y las vamos a pasar de manera gratuita, porque gran parte de las funciones del festival son gratuitas. Esto del libre ahora acceso. Vamos a estar repasando todos los espacios para que la gente pueda ir. Vamos a hablar de la plataforma Contar también, así no te hago decir todo eso que es un embole. Gracias por informar y por venir, pero es importante entender que muchas de estas películas, este cine subversivo, estas películas underground o películas o otras películas que son comerciales y populares o están hechos desde otro lugar, muchas de esas funciones son gratuitas, y es importante, ¿no?, que la cultura LGBTQ+ no tenga restricciones, que sea lo más accesible posible, ¿no? Para este festival es importante, y de hecho, más allá de que no voy a nombrar todas las sedes, este año nos ramificamos en diferentes lugares de Capital Federal para que haya acceso de distintas zonas, que la gente, en el contexto de todavía una pandemia activada, no tenga que viajar tanto. Entonces puede ir gente más del sur, más del norte, más del centro de la ciudad. Entonces creo que siempre el objetivo del festival es que las películas sean accesibles, que las personas puedan ir a verlas, y que las personas que no pueden venir a viajar acá a Ciudad de Buenos Aires puedan verlas online, ¿no? Nos parece que una cultura de la accesibilidad es una cultura realmente diversa. Diego, un placer esta charla, un abrazo grande, éxitos con esta 8ª edición del Festival Asterisco, el regreso a la presencialidad y alguna que otra resaca, que bienvenida sea también. Gracias, Diego. Gracias por escucharme, gracias por las preguntas, gracias María, Mauro, la radio, que tengan un gran día y esperamos a todas las personas en Asterisco. El Festival Asterisco se va a estar realizando del 28 de octubre al 7 de noviembre. Cuando volvamos de la pausa, repasamos todos los espacios donde podés ir a ver estas películas. La diversidad dentro de la diversidad, porque también va a ser muy heterogéneo todo lo que se muestre en este festival. Recién hablábamos con el director artístico del Festival Asterisco, Diego Trerotola. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.